Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el capítulo 4 de Calibán y la bruja de Silvia Federici. Este es el video número 2. En el video anterior estuvimos hablando de cómo con la casa de brujas se configura una nueva femineidad basada en la pasividad y en la obediencia, pero para esto también hubo que transformar la figura del diablo, que de ser una figura maligna que se podía desactivar con agua bendita, pasa a ser el dueño, proxeneta y marido de estas brujas a las que les transfería su poder después de mantener relaciones sexuales en las cuales se sellaba un contrato matrimonial pervertido y les cambiaba el nombre y les imprimía su marca. Y acá creo yo que aparecen dos ideas patriarcales que siguen siendo muy fuertes en la actualidad. Una de ellas es que una mujer que alcanza un puesto de poder es porque se acostó con un hombre poderoso. Y la otra es esta idea de que la mujer, cuando dice que no dio su consentimiento para una relación sexual, está mintiendo. Porque las mujeres en las hogueras y en las torturas confesaban que habían tenido relaciones con el diablo, pero que no habían gozado, sin embargo no se habían podido resistir porque les daba miedo, es decir, eran pervertidas porque habían sido violadas. A partir de este momento, en la mente de los inquisidores, las brujas podían empezar a hacer daño a los hombres, que era su propósito específico. Se decía que engañaban a sus maridos poniendo un palo en la cama para ir al aquelarre, que los castraban, que dominaban sus erecciones. Francisco Delicado, en La Lozana Andaluza, una novela de 1528, nos cuenta que era común ver a hombres sin pene producto de la sífilis, pero ahora, de vuelta, la culpa la tenían las mujeres. Con esto entonces se constituye a la sexualidad femenina como un poder demoníaco capaz de manejar la voluntad de los hombres y de distraerlos del trabajo. Por eso había que exorcizarla mediante torturas y mediante violaciones, no solo físicas, sino también psicológicas, porque los interrogatorios les pedían con lujo de detalles que cuenten sus encuentros íntimos con el diablo, sobre todo a mujeres viejas cuyos supuestos encuentros con el diablo habían sido décadas atrás, a pesar de que el derecho siempre legisla para adelante. A un hombre enamorado no se lo consideraba como algo de su propia voluntad y la impotencia física pasa a ser el homólogo de la impotencia moral por no poder someter a la mujer a su propio poder. Pensemos en lo fuerte que es esta idea en la actualidad, sobre todo con la palabra pollerudo. Es decir, que entonces se construye a la mujer como una especie distinta al hombre. Pensemos en el bestseller de 1992 de John Gray, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ¿no? Especies distintas. Pero además, la sexualidad femenina, justamente por la cercanía que tenían las mujeres a los animales, a quienes llamaban familiares, pensemos en el gato negro, ¿no?, de la bruja, se la empieza a ver también como algo bestial, cercano a lo animal, y entonces también son acusados sapos, yeguas, cuervos. Empieza a circular este miedo de que las mujeres podían transformarse en animales y podían transformar a otros en animales. Pensemos en los cuentos tradicionales, el príncipe convertido en un sapo por un hechizo que puede desactivar un beso del verdadero amor de una mujer buena. Entonces se hace toda una reconfiguración de la sexualidad en general. Se empiezan a perseguir las formas no procreativas de la sexualidad, como la homosexualidad, las orgías, el sexo entre jóvenes y viejos. Y así aparece también esta idea de que la vieja ya no es más la sabia de la comunidad, sino la arpía lasciva cuya sexualidad es una herramienta de muerte. También hubo propósitos específicos, porque si bien es cierto que muchas ancianas usaron este miedo que inspiraban para conseguir algo que querían, lo cierto es que se persiguió con mucha más fuerza y violencia a las brujas buenas, es decir, a las curanderas, a las parteras. Y esto, por un lado, expropió saberes de la comunidad y por el otro, produjo un nuevo cercamiento, porque trajo la medicina patriarcal que impone un muro hacia las clases populares.
Muchos niños y niñas empiezan a acusar, sobre todo hijos e hijas de sus empleadores, entonces empieza todo este miedo a sirvientes y se pierde esa familiaridad que había con los amos típica de la Edad Media. Hay toda una campaña contra los pasatiempos populares, toda forma de sexualidad colectiva se veía como un aquelarre y la élite intelectual discutía mucho sobre esto, sobre los aquelarres, sobre los súcubos y los íncubos. Sin embargo, de esto no se habla en historia y esto, dice Silvia Federici, es para esconder cómo la casa de brujas transformó nuestra sociedad y transformó nuestra realidad actual, sobre todo en lo referido a la sexualidad. Pensemos, por ejemplo, en la palabra faggot, que en inglés es un insulto muy agresivo hacia los hombres homosexuales. Sin embargo, faggot significaba leño, pero se lo empieza a usar como esta forma de insulto porque muchas veces, para encender las hogueras en las que iban a morir las brujas quemadas vivas, se tiraba a hombres homosexuales. Toda esta campaña de propaganda produjo una alienación psicológica tan fuerte que de hecho hay registros de un solo levantamiento colectivo de hombres que defendieron a las mujeres de su comunidad en el País Vasco, la flota de bacalao Saint-Jean-de-Luz, que cuando se enteraron que estaban persiguiendo y torturando y matando a más de 600 mujeres, suspendieron la campaña 2 meses antes y volvieron para rescatarlas. Después, por supuesto, lo que hubo fueron intentos individuales de maridos, hijos, esposos. Lo que sí hubo fueron muchos hombres que se beneficiaron, por ejemplo, que recorrían las aldeas llamándose a sí mismos cazadores de brujas y chantajeando a mujeres. Pensemos lo fuerte que es esta idea de cazadores de brujas. Está, por ejemplo, la película del 2013, Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. También hubo muchos hombres que aprovecharon la acusación de bruja para librarse de esposas, amantes, mujeres que habían seducido o violado, o para quitarles sus tierras. Y también muchos hombres lo que tenían era miedo. ¿Y qué pasaba con los magos? Bueno, dice Silvia Federici que los crímenes reproductivos y la pobreza distinguen a los magos de las brujas, porque los magos formaban parte de una élite. Aconsejaban a príncipes, a hombres poderosos, incluso la alquimia, que era practicada por magos, no se persiguió. Y hasta hubo muchos alquimistas que dieron argumentos para la casa de brujas, muchos querían descubrir el poder de la procreación y sacárselo a las mujeres, entonces empiezan a circular imágenes de Eva saliendo del pecho de Adán o Atenea saliendo del pecho de Zeus. No, una misma práctica tiene valoraciones distintas si es hecha por mujeres o si es hecha por hombres. Pensemos de hecho en la actualidad cuántas historias de ficción tienen magos que son figuras positivas. Gandalf, Dumbledore, Harry Potter, Doctor Strange, incluso, por ejemplo, el padre Mario, que curaba con las manos, es decir, tenía poderes brujeriles, sin embargo, era una figura positiva también. Por eso, dice Silvia Federici, que los homólogos de las brujas no fueron los magos, sino los nativos americanos y los africanos que fueron esclavizados en la colonización y todos sometidos y sometidas a producir trabajo no asalariado mediante el libre acceso a sus cuerpos. La acusación que regía sobre todos ellos era que eran adoradores del diablo. ¿Y cómo se daban cuenta de esto? Por esta sexualidad bestial, que esta es siempre la acusación que lanzaba la Iglesia como parte de sus acusaciones rituales contra sus enemigos y así se justificaba su explotación. De hecho, dice Silvia Federici que en la casa de brujas lo que hubo fue un bricolage ideológico, porque aparece la figura medieval del diablo mezclada con el racionalismo científico y con los protocolos jurídicos de la época. Y dice que el capitalismo, siempre que lo necesita, saca de la galera algo del pasado para justificar alguna persecución. Pensemos hace poco cómo circuló esa idea de que los mapuches en realidad vienen de Chile y mataron a las poblaciones originarias argentinas para justificar su persecución. Es decir, que esto no es nuevo. Sin embargo, nadie de la élite intelectual puso un freno racional a la casa de brujas.
Si la casa de brujas terminó, fue por un lado porque todo el universo femenino que representaba fue completamente destruido, y por el otro porque el miedo ya era tan grande que se había salido de control. Hubo inquisidores que fueron quemados, acusados de brujería, hubo esposos que acusaban a sus esposas, sirvientes que acusaban a sus amos. Entonces ahí es cuando empezaron a frenar la casa de brujas. Y, por ejemplo, Francis Bacon, el creador del método científico, basó su método en los interrogatorios en las cámaras de tortura. Él equipara a las mujeres con la naturaleza, porque las mujeres representaban el lado salvaje, y entonces la naturaleza era una mujer a la que había que conquistar y dominar para quitarle sus saberes, y con esto se justifica su explotación capitalista y extractivista. Pero esto, por supuesto, que fue borrado de la historia. Entonces, una vez que la magia deja de ser peligrosa, porque ya con la casa de brujas se había desactivado las luchas antifeudales, se habían apropiado los cuerpos de las mujeres para producir mano de obra, se había eliminado prácticamente toda la magia y se había implantado al dios judeo-cristiano varón como la máxima autoridad, entonces ahí la magia pasa a ser una superstición de gente ignorante y sobrevive sobre todo mediante la venta de encantamientos y la adivinación. Y esto sigue siendo así en la actualidad. Todavía en la actualidad la magia sigue siendo motivo de risa, considerada algo de la ignorancia, y todavía la ciencia se sigue autovalidando como la única verdad a la que además se accede mediante muchos pasos. Sin embargo, cada vez somos más quienes vamos al pasado, pero no para recuperar un pasado ideal que no existió, sino para recuperar todos estos saberes y todas estas prácticas que intentaron ser borrados mediante la casa de brujas, y por eso somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Así que ¡vivan las brujas! Hemos terminado entonces con el capítulo 4 de Calibán y la Bruja. Nos reencontramos en los videos sobre el último capítulo. Yo soy Luciana Martín, esto es Psychorax Literaturas Feministas. Así lo encuentran en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube al que pueden suscribirse.